A veces las personas más escuchadas son al mismo tiempo las más solas. En la música existen artistas que alcanzan el éxito después de décadas de trabajo. Otras necesitan un golpe de suerte y luego está ese pequeño grupo de personas que parece surgir de la nada. Cambian una industria entera y desaparecen antes de que el mundo termine de comprender quiénes eran realmente. Lil Peep pertenece a ese grupo. Con apenas 21 años logró convertirse en uno de los rostros más importantes del llamado emo rap, un género que, antes de él, prácticamente no existía como hoy lo conocemos. Su influencia se puede encontrar en decenas de artistas actuales, millones de reproducciones y una estética que marcó a toda una generación. Pero hay algo curioso. Si alguien hubiera conocido a Gustav Elias Ar cuando era niño, probablemente jamás habría imaginado que ese chico tímido, que pasaba horas frente a una computadora escuchando bandas de rock, escribiendo lo que sentía, terminaría convirtiéndose en un fenómeno mundial. Y esa historia empieza mucho antes de los tatuajes, el cabello rosa y los conciertos. Empieza en 1996. Gustav Elias nació el 1 de noviembre de ese año en Allentown, Pensilvania. Su padre era profesor universitario y su madre maestra de primaria. A simple vista parecía una familia completamente normal. Sin embargo, esa estabilidad no duró mucho. Cuando Gustav todavía era pequeño, sus padres se divorciaron, como suele ocurrir en muchos casos. Una separación no siempre significa una infancia traumática, pero en el caso de Gustav sí dejó una marca importante. Tiempo después, él y su hermano mayor se mudaron junto a su madre a Long Beach, una ciudad ubicada en el estado de Nueva York. Su madre hizo todo lo posible por sacar adelante a sus hijos, incluso años después contaría que siempre intentó apoyarlos en aquello que los hacía felices. De hecho, fue una de las primeras personas en darse cuenta de que Gustav tenía una sensibilidad muy diferente a la de otros niños. Mientras muchos chicos de su edad estaban obsesionados con los deportes, Gustav prefería quedarse escuchando música, dibujando, explorando internet durante horas. Y eso era apenas el comienzo, porque internet terminaría cambiándole toda la vida. Durante los años 2000, mientras YouTube empezaba a crecer y plataformas como MySpace dominaban la cultura juvenil, Gustav comenzó a descubrir bandas que más adelante definirían completamente su identidad. Escuchaba grupos de rock alternativo, pop, punk, emo y post-hardcore. Bandas como My Chemical Romance, Taking Back Sunday, Brand New, Good Charlotte o Blink-182 formaban parte de su playlist habitual. Y aquí hay un detalle importante. Aunque hoy la mayoría de personas recuerdan a Lil Peep como un rapero, él realmente creció escuchando mucho más rock que hip hop. Ese dato explica por qué, años después, sus canciones sonarían tan diferentes al resto del trap de la época. Pero antes de llegar a ese punto, todavía faltaba mucho. Durante la secundaria comenzó a sentirse cada vez más aislado. No era precisamente el estudiante más sociable. Tampoco disfrutaba especialmente asistir a clases. Con el paso del tiempo empezó a sufrir episodios de ansiedad y una fuerte sensación de no encajar con quienes lo rodeaban. Él mismo reconocería años después que parte de su adolescencia estuvo marcada por la depresión. Y, aunque hoy resulta imposible saber exactamente qué sentía en cada momento, sí existen muchas entrevistas, publicaciones y canciones donde hablaba de esa sensación constante de vacío. Algo que también empezó a notar su familia, finalmente abandonó la escuela tradicional y terminó sus estudios mediante educación en línea. Lejos de verlo como un fracaso, Gustav aprovechó ese tiempo para encerrarse todavía más en aquello que realmente lo apasionaba. La música aprendió prácticamente solo. No estudió producción en ninguna universidad, no tenía un estudio profesional, ni siquiera contaba con equipos costosos. Lo único que tenía era una computadora, unos audífonos, conexión a internet y muchísimo tiempo para experimentar. Mientras otros jóvenes soñaban con convertirse en médicos, abogados, ingenieros, él empezó a imaginar algo completamente distinto. Quería vivir de hacer canciones, aunque había un pequeño problema. No conocía a nadie dentro de la industria, no tenía dinero, no tenía contactos y tampoco parecía tener demasiadas oportunidades. Lo único que jugaba a su favor era internet. En esa época comenzaba a aparecer plataformas donde cualquier persona podía subir música sin necesidad de una discografía. Una de ellas era SoundCloud. Y aunque hoy existen cientos de artistas que empezaron allí, en aquel momento la plataforma todavía era un territorio prácticamente desconocido para el público general. Para Gustav, sin embargo, era la oportunidad perfecta. Comenzó grabando canciones caseras desde su habitación. No buscaba hacer música perfecta, buscaba hacer música honesta. Que eso es lo que más adelante lo definiría a él como un gran artista que dejó una gran huella dentro del emo rap.
Y esa diferencia terminaría convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Mientras gran parte del rap hablaba sobre dinero, lujo, poder, él escribía acerca de ansiedad, relaciones rotas, soledad y tristeza. Temas que muchos artistas evitaban porque parecían demasiado vulnerables. Pero Gustav no tenía problema en mostrarse vulnerable. De hecho, convertía esa vulnerabilidad en toda una marca personal. Sin saberlo, estaba preparando el terreno para convertirse en una de las figuras más importantes de toda una generación. Aunque todavía faltaba un último paso, uno bastante grande: abandonar la seguridad de su casa, mudarse a Los Ángeles y apostar absolutamente todo por un sueño que, visto desde afuera, parecía casi imposible. Porque si algo demuestra la historia de Lil Peep es que las carreras que cambian la música rara vez comienzan en grandes estudios de grabación. A veces empiezan en una habitación pequeña con una computadora prestada y un chico convencido de que sus sentimientos podían convertirse en canciones. Y precisamente ahí es donde comienza el verdadero nacimiento de Lil Peep,